Muy buenas tardes. Estamos en el programa 360 grados de Radio UPA FM 100. Hoy estamos con nuestro invitado, el arquitecto Guido Alejo. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido al programa. Bueno, agradecido por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan al otro lado de la pantalla, al otro lado de la radio también. Muchas gracias, es un honor entrevistarte, parte también de 360 grados. Arquitecto Guido, hoy día vamos a hablar de Cholet y reconocimiento estatal. Ujú. Bueno, cuando hablamos de reconocimiento estatal, estamos de alguna forma refiriéndonos a expresiones culturales que ya tenían valor antes de que el Estado les otorgue el mismo, ¿no? Lo mismo ocurría con las entradas folclóricas, con las danzas, con la declaración de patrimonio de algunas construcciones, con varias expresiones que ya tenían valor en cuanto a nivel social, pero llega un momento en el que esto trasciende más allá y es para el Estado una necesidad a través de mecanismos de legitimación validar esto y para eso volver a tener una cierta vigencia en cuanto a esas expresiones, ¿no? En sí el Estado no es vanguardista en el sentido de identificar qué puede proyectar valor e identificarlo y luego según eso empezar a guiar las expresiones de la sociedad, sino simplemente podríamos decir que se sube al carro de las expresiones y de los valores que la sociedad ya ha de alguna forma construido de forma autónoma, ¿no? Los nuevos diseños en fachada como parte patrimonio alteño, en el caso que se aprueba esta ley, eso significa que todas las construcciones que están hasta ahora, hasta este fecha, o las que vendrán, sabemos que están fuera de norma. Uh-huh. ¿Qué piensas con respecto diseño versus normas de construcción? Bueno, de hecho, las normas de construcción, la primera falta a la normativa ha sido la ausencia de actualización de normas de construcción. Eso es, o sea, no puedes exigir algo que de alguna forma no forma parte de tu, si no has cumplido con la periodicidad de poner y actualizar las normas, entonces, ¿con qué derecho uno puede exigir? Ahí hay un problema grande y eso es un problema también del Estado, se exige lo que no se cumple. Y ahí esta cuestión, ¿no? De que todas esas edificaciones están fuera de norma. No, yo creo que no son todas. Ya he recorrido buena parte con ese mismo, con un ojo más enfocado en eso y no todas están fuera de norma. E incluso cuando estuviesen fuera de norma, el Estado mediante determinado tipo de actitudes las valida. Por ejemplo, hemos tenido un edificio Bumblebee que prácticamente vulnera todas las normas habidas y por haber en el futuro. Pero luego ves a una alcaldesa ahí que lleva 50 cajas de cerveza e indirectamente valida, ¿no? Lo que de alguna forma debería de invalidar. Ahí está la cuestión. Así es que yo creo que la norma, más que una forma de evaluar esas construcciones, ya forma parte de un relato para deslegitimación, ¿no? Y he escuchado estudiosos, no estudiosos, que dicen que todas estas edificaciones hasta ocupan el 110% del lote, pero cuando vas y caminas la ciudad y ves a la ciudad misma del Alto, no todas las construcciones son como estas, son cholets entre comillas, y no todas vulneran la norma, ¿no? Ahí hay que empezar a ver las cosas con más objetividad y también con una observación más in situ, ¿no? Si no, vamos a recaer en lo mismo, en simplemente eslogans, en simplemente premisas cargadas de prejuicio, ¿no? A ver, pondremos las cosas positivas y negativas en el caso que se apruebe esta ley. Uh-huh. A ver, categoricemos. ¿Qué cosas de aquí un tiempo va a lograr con esta ley la ciudad con respecto a construcciones? Positivos, a ver. Bueno, de hecho yo creo que quienes lo están planteando lo deben tener más claro, ¿no? Yo solamente puedo hacer una lectura desde afuera. Yo no, sí hemos participado en algún momento con estudiosos como Pablo Mamani en alguna de esos seminarios de esta comisión de la Cámara de Diputados, en el cual ya se vislumbraba de que se quería declarar como algo esas construcciones. Hemos dado, tanto Pablo Mamani como yo, nuestras percepciones, no de la normativa, sino de cómo vemos y observamos estas construcciones. Y en este caso mi postura era de que hay una variedad grande y todas de alguna forma cumplen un mismo patrón en cuanto al bloque y la decoración es lo que cambia, pero este bloque ya expresa un cierto sentido
pertenencia cultural, cierto sentido identitario, como cuando construyes, cuando empiezas a concebir el edificio, la chaya, la cual implica también una forma de ver el edificio, y también está la cuestión de esta forma de hacer arquitectura en el alto, que es arquitectura viva, ¿no? Hoy día puedes tener y puedes entregar, por ejemplo, un edificio que es andino, y para dentro de 2 años le cambian la fachada, incluso pueden aumentar una planta más o pueden hacer otro tipo de operación, y acaba siendo algo diferente a lo que uno inició, ¿no? Y hay este tipo de cuestiones y variabilidad. Y lo que se está pretendiendo, al menos viendo las notas de prensa, las declaraciones de quienes están a cargo de esta norma, de esta forma de reconocimiento que va a ser el Estado, es declarar como elementos dignos de ser reconocidos a los que solamente tienen una chacana. Yo creo que aquí me parece interesante que ya no se tome en cuenta el aguayo, porque anteriormente cuando hablabas de lo andino, porque es a lo andino a lo que ellos están enfocando, se hablaba de la chacana o figuras tehuanacotas y el aguayo. Pero ahora estamos viendo que ya con la adopción de nuevos materiales de recubrimiento en las fachadas, la pintura El aluminio. sí, o sea, el aluminio está sustituyendo ya la pintura que estaba directamente en la fachada, ¿no? Así es que estamos en este tipo de procesos, y ahí hay una cuestionante grande, ¿no? Si vas a declarar solamente como este es lo que es reconocimiento solamente lo que es andino, vas a ver que hoy puedes declarar a 80 edificaciones, para dentro de 2, 3 años esas edificaciones van a reducirse posiblemente a 70, 65, o vamos a seguir otro tipo de procesos, ¿no? Sin ir muy lejos, aquí en la UPEA, en la parada Z, teníamos 2 edificios que eran andinos, uno en construcción y otro que ya estaba terminado. De estética andina hablamos, ¿no? Ya. Estética andina, o sea, estética. No estamos hablando de que tenga otro tipo de connotación. El Bomboli. No, no, sino aquí en la parada Z, y ves puedes entrar a Google Street View y ves ahí que está en la esquina un edificio andino, ¿no? Pero ahora vas ahí y lo ves ya de otro tipo de estética más futurista. Y eso es lo que está ocurriendo en gran parte de la ciudad, ¿no? ¿Sabes, Guido? Tengo yo la parte positiva, voy a analizar luego la negativa. Mira, la parte positiva. Ciudad del Alto con diseños interesantes. Tú dijiste el andino, el neoandino, de la cual tienen códigos, de la cual sí se rescata nuestra historia de Tiwanaku. Pero ¿qué pasa con el otro lado? El Bomboli, aquella fachada con el ovni, aquella fachada que tiene forma de diente o guitarra, etcétera, de la cual son expresiones del vecino que quiere verlo en su fachada. Pero esas serán declaradas patrimonio también. Ahora, el detalle. Tú decías las normas. Si tuviéramos una organización, un orden de diseños, imagínate toda la avenida 16 de Julio, cholets andinos. ¿Quién no va a querer visitar ese sector? Porque tiene una historia esos códigos de fachada. Pero si nos vamos a otro lugar, puro, digamos, escenas o fachadas de películas. Entre eso estaría Bomboli, Iron Man, etcétera, etcétera. Entonces sería interesante para el turista hacer esos recorridos con diferentes conceptos. Ahorita tenemos una mezcla de conceptos. Yo quiero aquí X y aquí yo. Ahora, el que quiere, digamos, con su fachada de diente, que ya existe, ¿no? Entonces, no sabemos si va a ser esa calle puro dentistas, puro médicos, o tal vez zapateros que van a querer hacer con fachas de zapateros, o con fachadas de pasteles, no sé. Entonces ya estamos entrando a una línea medio que ya no lo veo tan diseño arquitectónico, un poquito que ya estamos utilizando estas expresiones de otra manera. Lo andino sí puede ir a la categorización de reconocimiento porque tiene una historia que nos cuenta de nuestro pasado. Pero ¿qué va a pasar con las nuevas expresiones? Aquí la cuestión está en cómo se está declarando todo esto. Aquí me ha llamado la atención. Anteriormente, hace un año, se estaba llamando, o se tenía la tentativa de llamar esto como patrimonio. Y cuando tienes algo nominado como patrimonio, también tienes que otorgar un cierto tipo de trato, un cierto tipo también de restricción, ¿no? Y favorecimiento a la vez, ¿no? Aquí se los está llamando como expresión artística cultural, neoandina, pero, o sea, Bueno, expresión artística cultural, o sea, ¿qué es expresión artística cultural al final? ¿No? es un, Ahí está la cuestión, o sea, cualquier edificio puede ser una expresión artística cultural, pero aquí como se lo denomina neoandino, asumo que se está favoreciendo un tipo de estética ya hecha,
Pero ¿para qué? O sea, ¿por qué solamente nominar eso cuando sabemos que es minoría en la ciudad? ¿No? Sí, cuando se denomina como patrimonio un elemento, hay dos tipos de interés, especialmente desde parte del Estado o desde que vienen desde el Estado, no es el interés de la gente, tal vez algunos sí más que otros, ¿no? Pero uno es el interés desde crear una identidad en base a los hechos materiales, como para que a futuro la gente empiece a mentalizarse, se empiece a internalizar, desde el Estado se empiece a internalizar la mentalidad de que tenemos un origen común, o al menos un origen parecido, un origen, y que esas construcciones fueran parte de ese origen. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se declara como patrimonio a los centros históricos, ¿no? Se dice que eso es parte de la identidad de la sociedad, que es parte de nuestra historia y todo eso, ¿no? Ahora, si lo declaras como esta expresión artística, cultural, ¿qué estás declarando? ¿No? ¿Es patrimonio o no es patrimonio? Y ahí hay también no se lo tienen claro, ¿no ve? Y además, otro elemento que hace el Estado, uno sería la identidad y el otro sería el turismo. Y el turismo viene a ser no tanto una cuestión de identidad. El turismo te encubre, el turismo de alguna forma te sacas a lucir aquello que es susceptible a ser vendido. ¿Por qué? Porque para tener visitantes tienes que exotizarte, ¿no? O sea, yo me pongo a barcas, me pongo poncho y luego me pongo ahí a tocar una quena y decimos, esto es nuestra cultura, así vivimos nosotros y al turista le va a gustar. Porque en el mundo existe más o menos ya esta mentalidad, porque hemos pasado de un mundo moderno, o estamos hablando de Occidente, que es donde mayormente se enfoca, digamos, esta mirada para atraer turismo. Estamos hablando de un mundo que ha sido moderno, en el cual de alguna forma ha habido un supremacismo eurocéntrico y todo eso, pero a un mundo más posmoderno, en el cual ya se empieza a valorizar, pero no con ojos de igual a igual, a un otro que vendría a ser más un otro no europeo, un otro no occidental, pero empieza de alguna forma a haber narrativas que indican que hay varias culturas, hay varias creencias y hay que valorar todo, y todo eso tiene de alguna forma un valor, ¿no? Y es a ese tipo de público a lo que se está enfocando. ¿Y qué le gusta al turista? Le gusta ver aquí a gente que se exprese bien andino, que sea bien identitario. O sea, creo que ahí pesa mucho lo que el visitante ve y interpreta como andino, ¿no? ¿Qué es lo andino para ellos? Entonces hay que actuar de esa forma en la cual ellos lo están viendo, ¿no? Claro, los que van a ser guías turísticas con sus ponchitos, sus zamponitas y sus abarquitas, para ser guías turísticas y queremos caracterizar, ¿verdad? Sí. Pero Ujú. ¿sabes cuál es lo más peligroso, Guido? Nosotros somos arquitectos y la arquitectura te da confort y el confort te da funcionalidad. Ujú. Ahí yo me voy con el detalle de que no todos, puede ser, tú que has hecho el estudio, ¿no? Puede ser el 60% o el 80% de las construcciones cholets, de las construcciones de Iron Man o los nuevos estilos. Un poquito me preocupo, no un poquito, me preocupo sobre las normas de construcción. ¿Para qué están hechas unas normas? Por más que son caducas esas normas, tienen también a la realidad su función. ¿En qué sentido? Los retiros. ¿Y para qué te sirven los retiros? Para que tú tengas ventilación, tengas iluminación, aproveches la naturaleza que nos está ofreciendo el clima como sol, viento. Y si lo cierras en el 100% de tu lote, lo construyes, imagínate los ambientes interiores, van a ser fríos, tétricos, oscuros, y eso desvaloriza a nivel avaluos y peritajes un inmueble. Porque imagínate, te compras un departamento y en el medio hay dormitorios y esos dormitorios no tienen luz, tienen una ventanita. Ya con el foco se puede aprovechar, pero tú sabes, utilizar foco todo el día, tus ojitos se van a lastimar y el estrés también. Entonces, un poquito nos estamos aislando con respecto a esas normas, por más que son antiguas, tienen su funcionalidad. Ahora, si el arquitecto, yo voy aquí con el arquitecto, porque los vecinos tienen una idea, pero el arquitecto también no tiene que olvidarse de estos puntos. Vivir en un espacio bien distribuido, con espacios de patio, con ventanas, aunque sea con pozos de luz, mínimo es 2x2, pero yo no aconsejaría 2x2, tal vez un poco más grande, pero a veces el vecino no quiere perder ni un centímetro en los diseños. Hacerlos entender que esto es por nuestro bienestar. A ver, ahorita estamos, un ejemplo pequeño, con la naturaleza. Se está terminando el agua, estamos preocupados. ¿Qué va a pasar cuando no haya mucha iluminación? ¿Qué pasaría si el sol se desaparece, digamos, todo oscuro vamos a vivir? Ahora, ¿qué tal si también exageramos, no? A lo contrario, ¿no? Entonces yo me preocupo por eso, por lo que la naturaleza nos ofrece. Ventilación, luz, iluminación, incluso
reciclaje de agua deberíamos trabajar en los diseños arquitectónicos. Entonces, esos datos nos estamos aislando con estos diseños novedosos que estamos ocupando el 100%. Según tu investigación que hiciste, en porcentaje, qué cantidad de esas construcciones tienen retiros? Bueno, lo mío en una primera fase es más relacionado a lo que es la estética misma. ¿Para qué? Primero, para empezar a desmitificar de que todo es andino o es neoandino. Y segundo, para empezar a identificar imaginarios. Ya en esta parte de la investigación, que es una segunda fase, ya estoy observando retiros, estoy observando si ocupa o no toda la construcción o no. Ahora, aquí hay también sesgos, ¿no? Tenemos 20 construcciones en la Ciudad del Alto. ¿Cuántas de esas construcciones están ocupando el 100% de el lote? 20 construcciones que se van a inaugurar, digamos, esta semana. Ahora, ¿qué tipo de construcciones? Porque no por algo que es puntual, porque el cholet, entre comillas, es algo puntual, vamos a empezar a calificar o cualificar prácticamente todo lo que es la construcción en la Ciudad del Alto. O sea, y hay un sesgo ahí, hay un sesgo bastante pernicioso de alguna forma que nos indica, ¿no?, que ahí también actúan muchos prejuicios, de que decimos que si este no tiene retiro, y los medios y las redes lo enfocan y lo muestran ahí, que está vulnerando la norma, no, entonces todas estas construcciones vulneran la norma. O sea, creo que hay que empezar a ver todo de forma un poco más científica incluso. Y yo me voy a eso, en mi manzano, allá en Alto Lima, primera sección, solamente una construcción ocupa el 100% del lote, ¿no? Y estamos hablando a 2 cuadras de la Plaza Boliviana, que es una zona altamente densificada. Y si vemos la ciudad con esos ojos, entonces vamos a ver que no necesariamente hay una vulneración generalizada de la norma, entre comillas. Y además hay que empezar a ver y cuestionar algunas cosas de la norma, ¿no? O sea, yo he visto que va a salir una nueva norma, pero no tengo muchas esperanzas, ¿no? O sea, yo creo que hay una forma autónoma ya de construir y uno hace lo que de alguna forma le ve más conveniente en su momento. Y si algo es más conveniente en zonas comerciales, entonces va a acabar siendo el 100% del lote y todo eso, ¿no? Pero la edificación misma está orientada hacia eso. Y cuando alguien de alguna forma empieza a identificar la potencialidad de la zona, entonces tiene que identificar eso a eso, ¿no? La función a lo que es lo predominante también en la zona, ¿no? O sea, yo creo que hay que ver eso. Ahora, esto del confort, la habitabilidad, yo creo que son cosas básicas en arquitectura, pero también hay que ver otro tipo de cuestiones, ¿no? Hay una reconfiguración social en cuanto a la ocupación misma de la población, en cuanto a la funcionalidad de los espacios. En arquitectura nunca nos han enseñado de alguna forma a plantear espacios para depósitos, ¿no? Y si los depósitos era algo simplemente accidental. Pero vayamos a todas las casas de la Ciudad del Alto, ¿hay o no un espacio para depósito? A Ahí ver, está la Guido, cuestión, ¿no? O sea, tal vez dirás básico la parte de la naturaleza, pero para mí es parte de la arquitectura. No es lo básico, porque tú sabes, nosotros hacemos hábitat para el habitante. Entonces, te voy a dar la razón en que no todos posiblemente sean en el 100% del otro, pero es bien contradictorio. La planta baja, 100%, de la cual la norma posiblemente nos permitan con amnistía, porque la planta baja dice 90%. Primer piso, 70%. Ya, tal vez con las nuevas normas, ya que la Ciudad del Alto es comercial, planta baja y primer piso, 100%, pero el resto es vivienda. Yo me refiero más a los espacios de vivienda, a hacer retiros. Es muy importante y nos estamos olvidando los arquitectos en diseñar, y lo podemos lograr, porque los arquitectos tenemos esa capacidad de solucionar en la arquitectura, pero nos estamos olvidando y no estamos haciendo entender al usuario que es bien necesario tener espacios habitables y confortables. Porque si nos basamos en el 100% hasta las viviendas, creo que estamos cometiendo un gran error de no explicar al vecino que es importante tener retiros. En La Paz, tremendos edificios, más de 10 pisos, he visto que planta baja es comercial, primer piso es comercial, y los departamentos tienen retiros, tienen ventanas. La mayoría de los departamentos he visto que tienen ventanas, pero la forma del edificio ya cambia, no son esos bloques enteros. Ahora, ¿sabes qué problema también encuentro con respecto a esto? En el caso que realizan el reconocimiento a los chalets, a los cholets, con lenguaje andino, digamos, ¿qué va a pasar a aquel vecino que ha construido 5 pisos, ha respetado la norma,
pero su fachada no tiene ese código. Y va a decir, ¿por qué aquellos tienen? Entonces yo también haré eso. Ahora ahí va a ver si se va a mejorar o va a empeorar. Es que allí también hay una contradicción. Una cosa es el deber ser, que Ujú. la naturaleza, que la Ujú. habitabilidad, que el confort, y otra cosa es el ser, ¿no? Y aquí, ¿de quiénes tiene que partir eso? O sea, podemos decir que nosotros los arquitectos tenemos que hacer, pero estamos hablando en el deber ser, en el deber hacer también. Pero, ¿qué ocurre al final? ¿No? Y al final, ¿quiénes validan y quiénes invalidan lo que está bien y está mal? Es que hay que O hacer sea, hay una, entender al vecino, no es cuestión de es entender, o sea, hacerlos no, hay otro entender tipo por de su dinámicas que bienestar. ocurren en A ese ver, sentido, ¿no? ¿cuáles sugieres? En sentido no es imponer, sino es negociar. Y yo creo que, como No, hemos no visto, poner, ponemos, entender. ponemos como un ejemplo algo Ujú, cualitativo, ujú. pero veamos lo cuantitativo. O sea, a veces estamos muy encerrados en algún estudio de caso que al final, en base a eso, empezamos a especular y empezamos a de alguna forma, atribuir lo que ocurre en ese caso a un gran conjunto de casos, ¿no? O sea, a la colectividad en sí. Y hay también ese tipo de problemas. Por ejemplo, yo he visto que hay zonas que sí son comerciales, pero también nos estamos olvidando de esta concepción del habitar producir que debe tener la vivienda. Esos ejemplos que vienen de las urbanizaciones cerradas, condominios de La Paz, son más ejemplos orientados al habitar. O sea, gente que tiene, en los mejores de los casos, tiene salario, tiene una jubilación, tiene ingresos fijos, tiene también un cierto nivel adquisitivo muy aceptable para poder pagar esos servicios. Pero aquí en el Alto tenemos eso, o sea, tenemos No, 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 salario no, fijo o esas no, mira, no, cuestiones, no ¿no? es eso, Guido. En Ciudad Satélite están ofreciendo ya departamentos con estas distribuciones. O sea, no son bloques enteros. Ya tienen diseños donde tu cocina tiene luz y ventilación, el baño también. Ahora, ¿sabes? La funcionalidad de este departamento tiene que servir para el abuelito que va a vivir ahí o el niño que va a vivir ahí. ¿Por qué? Si nosotros construimos, como estamos, eso es lo que me preocupa, estamos construyendo bloques cerrados en algunos casos, pero si damos funcionalidad aprovechando la naturaleza, pues ese ambiente va a ser para todos y el valor económico también sube de ese departamento. A ver, te voy a dar un ejemplo. Si yo te ofrezco este departamento, en el medio sala comedor y en el medio también tengo 2 cuartos y ese cuarto no tiene luz ni ventilación, pero te ofrezco uno en Ciudad Satélite que he visto departamentos, he ido a ver y pregunto incluso, tienen todos iluminados, poniendo en una balanza cuál vas a comprar, porque tú es el que vas a vivir, tal vez tu familia más. No, no creo que compres este que tiene un cuarto oscuro y frío que te está ofreciendo esto y en la misma ciudad, no están en La Paz, están aplicando esos diseños. Claro que están fuera de norma. A ver, ¿cuál lo elegirías? Es que seguimos cayendo en la suposición. Si tenemos tal, queremos, si ese espacio dispone de todo. Es que ya Y hay una, existe. y hay una suposición ahí. Si seguimos construyendo bloques cerrados, me decías en algún Ajá. momento, ¿no? Pero son todos bloques cerrados en el Alto. Por eso te estoy diciendo, ya no es, o sea, el concepto de los edificios de La Paz ya no solo es para la gente pudiente, si aquí en el Alto ya están construyendo cholets, imagínate cuánto cuesta No, esos cholets. no Sino digo que sea esta, para gente pudiente. Lo que yo digo es que en La Paz están orientadas más hacia el habitar. Pero aquí, sí, por eso te ponían en palestra esto, de empezar a ver las características de la población. El edificio tiene que habitar y producir, los dos. te Ahora, entiendo. otra cuestión es que estamos hablando de edificios netamente orientados hacia esta función de condominio, o este tipo de ocupación ¿no? De la función misma que tiene que cumplir el edificio, pero ¿son casos predominantes o son puntuales en el Alto? Yo creo que hay que explicar al vecino, no imponer, explicar que es muy necesario aprovechar lo que la naturaleza nos da, pero podemos sacar con el concepto que ellos quieren. Los cholets no voy a decir que están mal. Lo que me preocupa, algunos que dan esa característica con fachada de cholet, pero interior no tienen buena distribución en funcionalidad. Y ahí yo me voy como perito evaluador, yo digo, ¿cuál tiene más valor? Un ambiente que te ofrece confort, que te ofrece incluso la salud. Imagínate que una persona, no imagínate, tarde o temprano todos envejecemos y somos niños. Entonces una casa tiene que dar confort desde un niño hasta un adulto mayor. Pero imagínate que, no imagina nuevamente, un cuarto oscuro y frío. El valor de ese inmueble se disminuye con el otro valor de inmueble que te está ofreciendo otras características más cómodas.
Entonces me estoy yendo más a lo que es la funcionalidad, la distribución de los ambientes, aprovechando lo que es la naturaleza. Ahora, los diseños están perfectos. No puedo pelear sobre ese código que tenemos de nuestros antepasados tiwanacotas, está excelente, pero apliquemos también la funcionalidad con esto, con lo que nos ofrece la naturaleza. Me voy más preocupado por eso. Ahora sí, tienes razón en algunos casos, no todos el 100% son así. Uh-huh. Ahí está la cuestión, es una enunciación lo que me dices, la habitabilidad y todo eso. Y eso es algo básico que tiene el quehacer del arquitecto, ¿no? Exacto. Ahora, el detalle está en mezclar esto con una ley de reconocimiento estatal, ¿no? O sea, y ahí Ajá. hay una cuestión importante. Si es que esto, el deber ser o lo ideal en cuanto a funciones de habitabilidad y confort debería ser reconocido, entonces se debería valorar en ese tipo de leyes. Pero ves a autoridades máximas que van y se van a las fiestas, que inauguran edificios que vulneran todo tipo de normativa. Ajá. Es que aquí hay dos formas de encarar este problema, entre comillas. Uno es el deber ser y el querer hacer del arquitecto, y otra es la validación y la autorización desde el poder mismo, ¿no? Sí. Si uno existe y el otro no lo aplica, entonces no tiene sentido también. Tienes razón. Y aquí Y va a haber estamos viendo contradictorio. las dos cuestiones, ¿no? Ahora hay algo importante que estoy viendo en las construcciones, que si tienen o no un solario, además de los retiros o además del patio, ¿no? Y aquí hay algo interesante, ¿no? Que hay construcciones que antes tenían un chalet o algo parecido a un chalet, y no son grandes, no estoy hablando de los que salen en medios de comunicación ni nada de eso, sino que con el tiempo empiezan a tener un solario, empiezan a construir. ¿Y qué ves en el solario? Ves espacios de confraternización, ves un jardín ahí elevado, un jardincito, y de alguna forma te empieza a dar la idea de que hay una búsqueda de confort y habitabilidad en algún espacio adicional, que no ha sido planeado, pero que está ahí. O sea, ya estoy viendo varios de esos edificios y es un indicador que, por ejemplo, estoy tomando Sí, en es un la indicador. edificación. Pero también hay que ver otro tipo de cuestiones. Vas a querer sacar un retiro de 3 metros, si es que la nueva normativa es como en La Paz, digamos. Vas a querer hacer un retiro lateral de 3 metros en lotes donde aquí en el alto tenemos 200. 200 a 250 metros cuadrados. ¿Qué tipo de espacio te va a quedar? Y eso, aquellos lotes que lo dividen, por ejemplo, un lote de 300, 100, 100, 100. No, hasta 60 metros cuadrados permite la amnistía. Entonces, imagínate esos viviendas. Ahí ya pues estamos en contradicción nosotros también, ¿no? Y estos lotes que tienen 200 metros cuadrados, 250, tienen un frontis de al menos 9, exagerando 9 metros, le quitas 3 metros para el retiro, o a retiros laterales, siendo bien ahí que el confort, la habitabilidad, le quitas retiros laterales, ¿y qué te queda? Un bloquecito de ¿cuánto? 4, 3 metros de ancho. Y ahí también es necesario empezar a ver esta cuestión. O sea, hay que desmitificar en muchos casos lo que es la norma, ¿no? Y hay que empezar a ver otro tipo de instancias de negociación que incluso romperían determinado tipo de restricciones legales, incluso. Por ejemplo, si vas a construir, si tu casa es muy estrecha, si vas a construir 2 plantas y sabes que el vecino no va a construir en su terreno por mucho tiempo, incluso por instancias de negociación, y esto ya el Estado puede validar esto, se podría mediante negociación indicar, ¿no?, de que hay un permiso del vecino, que el otro vecino abra sus ventanas, pero obviamente podría tener su tipo de tratamiento, vidrios opacos, otro tipo de cuestiones. Pero hay que ver este tipo de formas de negociación, formas de resolución que ya se están dando silenciosamente, pero no se los ve de esa forma, ¿no? Y es necesario sí hablar de la habitabilidad, del confort, pero yo creo que eso es algo básico que todo hay que ser arquitecto. Voy a contradecirte. O sea, no digo básico en el sentido de que no tenga importancia, no, sino digo básico en el que sabes que eso es lo primero que tienes que tomar en cuenta para luego tomar en cuenta otro tipo de cuestiones más específicas, ¿no? O sea, de antemano ya sabes que eso tiene que ver. Ahora, ¿sabes, Guido? Te voy a dar ¿tenemos cuántos minutos para terminar? Tenemos ya 10 minutos, es 1:46, que rápido pasa una hora. Guido, de esos solarios, yo te podría decir lo siguiente: si el vecino construye, ¿no?, planta baja, comercio, primer piso, departamento, y arriba, mi terracita, ahora lo ves cubierto. ¿Por qué? Porque nuestro clima, mientras más alto es más frío.
Entonces prefieren cubrirlo y tener unos espacios por lo menos que acoge el calor, que sea templadito ese ambiente, por eso se convierte en jardines. Ahora, tienes mucha razón de aquellos lotes que digamos que lo fraccionan a 100 metros, dejar 3 metros de retiro, al final va a ser un callejón oscuro y frío, ahí ni vas a parar. Entonces por eso yo decía, planta baja, primer piso, posiblemente realizar el 100% del lote y después torre. Ahora hay vecinos que dicen, arquitecta, mi lote está en el medio, el vecino de aquí ha construido una torre de 5 pisos o un edificio de 5, acá al lado también. Yo ya no veo sol, digo, ya no siento el sol, está frío mi ambiente y sabemos que en verano, digo, en primavera, en verano, otoño, las 4 estaciones tenemos en un solo día, ¿no ven? Entonces el vecino que dice, yo construiré en el 100% y en el último piso haré mi cholet o mi chalet, dice, ¿no ven? Entonces esos son, y tienes mucha razón con respecto a los metros cuadrados de los terrenos. Tal vez las nuevas urbanizaciones tendrían que ser más de 300 metros cuadrados los lotes, porque mientras más pequeño, estamos llegando ya pues a, ya no a vivir confortable. Nos va a pasar lo mismo que están pasando en China. Lo que me parece interesante es empezar a ver qué dinámicas van a ocurrir en lugares como la Final Castillo, que ya tienen este tipo de edificaciones, y empezar a hablar especialmente desde un enfoque más amplio sobre esto con los vecinos, porque una cosa es decirle que tu casa va a ser habitable o no va a ser habitable con las expectativas que va a tener el mismo vecino, ¿no? Por ejemplo, la 16 de julio hemos visto que es un lugar más, especialmente en las vías comerciales, es un sector en el cual uno no tiene que desaprovechar todo eso. Y indirectamente, cuando alguien construye un edificio grande, un edificio alto, entonces uno ya tiene esa predisposición a decir, ah, ya, este lugar va a tener un cierto nivel en cuanto a generación de renta urbana, que es necesario empezar a hablar en ese contexto de lo que es la renta urbana, y va más que un perjuicio, lo ve como una oportunidad. Hay que poner esas dos cosas en cuestión, que puede ser un perjuicio o puede ser una oportunidad. ¿Qué es lo que estamos viendo en el alto? ¿Qué es lo que se va a proyectar en sectores de uso que actualmente están cambiando, como la Final Castillo, ¿no? Y ahí me iba yo, por ejemplo, en algún momento, cuando iba a la Final Castillo, veía que prácticamente esas construcciones icónicas y todo esto, que la identidad, bla, 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 alguno va a ser reconocido, va a ser inaugurado y todo esto. ¿Qué tipo de desigualdad? Hay desigualdades, sí, que se generan, pero a la vez posiblemente también haya oportunidades. Pero también aquí hay otro tipo de fenómenos que van a ir operando. Yo creo que es algo que se tiene que hacer con estudios puntuales, netos, porque si no vamos a seguir hablando de que... Y con los profesionales correspondientes, yo creo que para hacer un reconocimiento tienen que ingresar los profesionales de reconocimiento, digo, los profesionales adecuados para evaluar ese ambiente, para dar ese reconocimiento. No solo evaluar por la parte exterior y darle reconocimiento a esa vivienda. Tiene que cumplir ciertos virtudes. Ahora, aquí como esta declaración, o sea, retornando a esto de la declaración, se habla de artístico, un aporte artístico, ¿no? O sea, no es un aporte de habitabilidad, de un aporte en confort ni nada de esto, ¿no? Y ahí posiblemente haya una forma en la cual se va de tratar de buscar otro tipo de enfoque hacia ese conocimiento. Ahí está. Ahí Así es, arquitecto. Guido, se nos pasó volando estos minutos. Vamos a estar en otra charla. Con seguridad algunos vecinos tienen preguntas o quieren hacer algún comentario. Tenemos 5 minutos más antes de despedirnos. Tu consejo desde tu punto de vista, arquitecto y analista de estas áreas. Bueno, yo no puedo dar, o sea, un consejo a un vecino. O sea, yo solo sé que inicialmente una persona siempre busca lo más conveniente para lo que es necesario en esa parte de su vida. Si en una parte, y estamos hablando de esto a nivel social, va a ser importante la acumulación, entonces el edificio, quieras o no, va a expresar eso. Y lastimosamente, como tenemos un estado ambiguo, como tenemos mecanismos de control muy selectivos, y a veces se tapan el ojo y a veces no, entonces vamos a ver que así como dicen los arquitectos, se va a hacer lo que se da la gana, ¿no? Pero, ¿cómo de alguna forma empezar a regular esto? Inicialmente es empezar entendiéndolo, en ver los mecanismos en los cuales se está proyectando, las formas de ocupación que se están dando a determinado tipo de sectores, y no decir que esto tiene que ser orientado al habitar y ya, o sea, hay otro tipo de cuestiones culturales que operan, hay otro tipo de cuestiones más relacionadas en esto, al habitar, producir y posteriormente al acumular. Si entendemos esto, entonces vamos a tener un poco más de libertad en cuanto a
primero liberarnos de esos preceptos ortodoxos que tenemos, que la norma, que los retiros, que prácticamente estas formas de respetar lo que vendría a ser la convivencia ideal con el otro de lado. O sea, hay este tipo de cuestiones que nos encierran. Si vemos la dinámica de la población, si vemos las formas en las cuales se construyen los patrones, los mecanismos, las proyecciones que se dan, yo creo que se puede hacer cosas interesantes, ¿no? Si no, vamos a proyectar normas maravillosas y vamos a ver que todos de alguna u otra forma vulneran la norma. Bueno, las normas Ahora, te cuento que son similares, no cambia mucho. Las no, nuevas normas. No, es que si el profesional no cambia, por más que sea especialista, que sea el mejor dotado o que haya ido a tal universidad de ahí, si no conoce la dinámica de la población, entonces está destinado a repetir lo mismo, ¿no? O sea, no es novedad, digamos. Es que sabes, Vida, yo lo veo desde el punto de vista perito evaluador. Ya veo también el valor. Sabemos que es comercial la Ciudad del Alto, la planta baja, primer piso. Pero ese avalúo, ese peritaje que voy a hacer ese inmueble, le desfavorece algunos factores. Otro día charlamos de estos puntos. Pero ahí la cuestión no es una cuestión necesariamente técnica, sino también cultural. O sea, hay que verlos. Por lo que para un vecino puede ser un prejuicio, pero a la vez también puede ser una oportunidad. Y ahí está cuestión. Ahora, esto de la habitabilidad y el confort, es algo que cualquier norma lo va a llevar de forma inherente, y cualquier arquitecto sale de la universidad con esto en la mentalidad, ¿no? Ahora, ¿dónde se aplica y dónde no se aplica? ¿Dónde es permisible y dónde no es permisible? Lo ideal sería que en toda la ciudad sea permisible. Pero aquí lo que hay que buscar también es cómo conciliar estos deseos de la profesión, estos deseos inherentes de lo que es el ser y ser arquitecto, con lo que es la dinámica cultural y social. Porque si no, te vas a estrellar contra un muro, te vas a estrellar contra una forma en la cual vas a, mediante tu ortodoxia, decir, esto no tiene que ser así. Cuando podrías de alguna forma empezar a entender ambos mundos, o las concepciones mismas de la arquitectura y las proyecciones de la población, empezarías a hacer cosas más imaginativas, ¿no? Ahora, lo que se tendría que hacer, y esto en algún momento, bueno, para finalizar, recuerdo en algún momento que en alguna actividad allá en el Colegio de Arquitectos del Alto, yo proponía que se podría premiar a las construcciones en el Alto, que reúnan todas las condiciones en cuanto a habitabilidad, confort y también esta representación simbólica de lo que es el edificio en cuanto a la vista y a la socialización del espacio. Pero no hay eso, ¿no? No hay eso. Hemos visto un Inticholet, estamos viendo estas cosas enfocadas al turismo, este tipo de declaraciones del Estado que no ven la arquitectura de forma integral. Y también el Colegio de Arquitectos del Alto debería ser parte de esto, en ver qué planos están cumpliendo su funcionalidad para dar el visado, ¿no? No visar ciegamente. Sí, aunque hay muchas aristas en ese sentido, porque a veces cumple o no funcionalidad, y incluso eso, muchos lo catalogan como que esos edificios no tienen función, cuando si algo que no tiene función no debería de existir, pero esos edificios existen. Y hay este tipo de cuestiones, ¿no? Y no es cuestión de decir esto es así porque he visto ese edificio, o esto parece que está ocurriendo así porque yo creo que es así. Pero ¿dónde llegan estos planos? Esto, ¿no? ¿Dónde llegan esos planos? Al Colegio de Arquitectos del Alto. Ellos ven, porque visan. Deberían pedir incluso un CD para que se quede una copia en el Colegio de Arquitectos. Después en la alcaldía. Esos son los dos entes, dos instituciones que saben qué planos están ingresando, bajo qué normas también, si es con amnistía. Y a no ser que la alcaldesa vaya a ir a un edificio que vulnera todas las normas, no sé, hay ese tipo de cuestiones. Si uno cumple y el otro no cumple, ahí está la cuestión, ¿no? Sí, bueno, ya está acá Rubén, ya nos despedimos de las cámaras y después de la radio. Nos vemos el próximo viernes con otra charla, y si Dios quiere tú también, bienvenida al programa, y me voy despidiendo. Mi nombre es Corina Fernández. Hasta luego.